Nos encontramos en la última serie de este grupo de reflexiones y meditaciones que hemos titulado La culpa, la gracia y el perdón. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la gracia y hoy finalizamos meditando acerca del perdón. El siguiente jueves haremos una meditación final sobre todo, una reflexión final sobre todos estos temas que hemos tratado y con eso terminaremos ya la serie definitivamente. Recordábamos el último día que cantó el gallo y Pedro, tal y como Jesús le había anunciado, le negó 3 veces. Esto lo veíamos en Mateo 26, entre el 69 y el 75. Pedro estuvo tratando de expiar humanamente por medios propios su pecado, su negación de Cristo, de Jesús. Sin embargo, esa expiación humana es inválida y absolutamente ineficiente. Pero su angustia solo pudo finalizar cuando se reencontró cara a cara con Jesús y éste le preguntó 3 veces, ¿me ama? Lo leemos en Juan 21, entre el 15 y el 17. Y cuando Pedro le contestó que sí, que le amaba, el Señor le encomendó apacentar sus corderos una vez, pastorear sus ovejas la segunda y apacentar sus ovejas la tercera. 3 veces lo negó y 3 veces le preguntó Jesús si le amaba. Y ante la contestación afirmativa de Pedro, probablemente esperada por nuestro Señor, le da una responsabilidad. Le da la responsabilidad de apacentar sus corderos, los del Señor, pastorear sus ovejas, las del Señor, apacentar las ovejas, las del Señor. El Señor le perdonó inmediatamente. Lo mismo le ocurrió a aquel hombre que padeció cruz junto a él, con la diferencia de que Pedro llevaba tiempo con Jesús. Sin embargo, aquel hombre no. Y el perdón fue inmediato. Igualmente, bastó su fe. Lo leemos en Lucas 23, del 39 al 43. A diferencia del otro hombre, también crucificado, que injuriaba a nuestro Señor, este reconoció su culpa, reconoció en Jesús a su Dios y le decía a su compañero de cruz, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? A su compañero de condena, a aquel que sufría lo mismo que él, igual que nuestro Señor lo estaba sufriendo. ¿Ni aún temes a tu Dios? Está reconociendo a Jesús como Dios, estando en la misma condenación. Lo leemos en Lucas 23, 40. Y luego se dirige a nuestro Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, profundiza en tu fe, no le dijo, dentro de un año ya si lo vemos, pues lo planteamos, no le dijo, no le hizo ni un reproche. Su fe lo había salvado. Su fe había reconocido en Cristo, en Jesús, al único y suficiente Salvador. Había reconocido que era Dios el que estaba en la misma condenación que él. Sin espera, sin condiciones, de forma inmediata, solo por su fe, reconoció a su Señor. Así es como actúa nuestro Señor. Jesús se muestra como aquel que es capaz de perdonar pecados. Lo leemos en Lucas 7 del 47 al 49. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Se siente un principio que determina que aquel que tiene mayor conciencia de su deuda con Dios, más le ama, porque más sabe lo que Dios ha hecho para que pueda restaurar su relación con Él. Y este texto sitúa el problema también en nosotros, pues todos tenemos algo que perdonar, siempre tenemos cosas que perdonar. Y esto nos traslada a la quinta petición del Padre Nuestro, que fue la respuesta que Jesús dio a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar, donde aparece el mandato del Evangelio de perdonar a los otros como nosotros hemos sido perdonados, aspecto que abordaremos más adelante. Pero primero es interesante centrarnos en un decálogo que hace nuestro hermano José de Segovia en su libro El asombro del perdón, donde enumera los aspectos
que se corresponden con perdonar, que no se corresponden, perdón, con perdonar. Perdonar no es aprobar el mal que nos han hecho. Se perdona lo que no aprobamos, sino qué sentido tiene el perdón. Tampoco excusar lo que se ha hecho. Entender a los otros no justifica lo que hacen. Tampoco es perdonar justificar el mal. No hay forma alguna de justificar el mal. Perdonar lo que se ha hecho perdonar lo que se ha hecho no significa que no hayan consecuencias. Todas las acciones traen consecuencias. Por tanto, perdonar lo que se ha hecho no evita las consecuencias que trae esa acción. Tampoco perdonar es la reconciliación. Perdón y reconciliación son cosas diferentes. La reconciliación implica la participación de las dos personas implicadas en esta relación. Podemos perdonar, pero a lo mejor no recibir respuesta de la otra parte para la reconciliación. Requiere un acuerdo de ambos. Tampoco es perdonar negar lo que ha ocurrido, negar lo que se ha hecho. Tampoco es pasarlo por alto, no guardar rencor, que dice 1 Corintios 13, en esa definición que hace del amor, no significa que no exista la acción realizada. Perdonar tampoco es olvidar. El amor no borra la memoria. Dios no olvida quiénes somos. Él sabe de nuestros pecados, pero no quiere acordarse de ellos. Decide no usarlos en nuestra contra. Lo leemos en Hebreos 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Rehusar a tomar en serio el mal tampoco es perdonar. Y pretender que no estamos ofendidos es mentir, es decir, tampoco es perdonar. El Evangelio entonces nos enfrenta a una realidad que es problemática para nosotros, pero nos da la respuesta y nos da la respuesta en Dios. Y la respuesta de Dios es el perdón por gracia. Para nosotros perdonar no resulta fácil, resulta obviamente difícil. Nos puede resultar humillante, nos puede resultar incluso vergonzoso y nos cuesta mucho actuar. El Señor lo sabe y también sabe que por nosotros mismos nos resultará imposible. Por eso su gran amor nos permite amar desde su Espíritu, porque nos amó primero perdonándonos. Solo es posible esta acción a través de Cristo Jesús. Perdonar a otros solo es posible a través del Espíritu de nuestro Señor. Si no perdonamos a otros, ya no sabemos lo que es el perdón. No hemos experimentado el perdón de Dios. La alternativa a no experimentar el perdón de Dios se traduce en amargura y en resentimiento. El perdón a los otros es una evidencia de la salvación. En otro caso, se van a anidar en nosotros el odio y la venganza. Amor y perdón son una opción, no un sentimiento. Es un acto de voluntad que nace del corazón a través del Espíritu Santo. El amor es parte de su fruto y por eso aparece en nosotros. Por eso esa opción aparece en nosotros mediante un acto de voluntad personal mediada por el Santo Espíritu de nuestro Señor. La quinta petición del Padre Nuestro es una súplica irrenunciable. Es una profunda necesidad moral del ser humano, el mantenimiento de las relaciones correctas con Dios y con nuestros semejantes. Relaciones que se han deteriorado por el pecado. Y si no se resuelve esto, el abismo que se produce en nuestro egocentrismo se mantendrá y no habrá final a los conflictos de la humanidad. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Leemos en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esto lo leemos en Lucas 11:4. Pecado y deuda son equivalentes en la palabra de Dios. En arameo la palabra utilizada es ova, que significa deuda dineraria. El Evangelio confirma la equivalencia entre pecadores y deudores. Lo vemos también, además de los textos que hemos leído, en Mateo 18, 21 y 28, en Lucas 7, 37 y 39. Deudas y pecado es la misma cosa.
manifestaciones del pecado son muy visibles junto a sus consecuencias. Hemos hablado ampliamente de ello en otras sesiones. La liberación de este gran mal se logra exclusivamente por su confesión y súplica a Dios, que generará consecuencias en nosotros y la relación que tenemos con el prójimo. Ese perdón que recibimos de nuestro Señor es una restauración en la dimensión vertical, y ese perdón hacia los otros a través del Santo Espíritu de Dios es una dimensión horizontal de nuestras relaciones. Como sabemos, nuestros pecados se producen tanto por comisión como por omisión, por desobedecer o no actuar según la moral de Dios reflejada en su palabra. Pero esa obediencia solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es tanjante puesto que no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo leemos en Romanos 3:10 y Romanos 3:23. Lo que vemos y condenamos en los otros está siempre latente también en nuestro interior. Por tanto, no somos distintos, porque no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sin nuevo nacimiento espiritual no es posible entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Y además ponemos a Dios por mentiroso. Justo ni aun uno. Por tanto, todos tenemos ese problema hasta la llegada del nuevo cielo y nueva tierra. Podemos emular a nuestro ascendiente Adán buscando culpables de nuestro pecado, diciendo la mujer que tú me diste, diciendo fue la serpiente, diciendo lo que se nos ocurre, buscando a alguien que sea la causa de nuestra acción pecaminosa. O podemos pensar que con la acumulación de méritos propios podemos contrapesar la balanza de la justicia divina, pero nuestras mejores obras, y lo dice la Escritura, son trapos de inmundicia para Dios. Lo leemos en Isaías 64:6. Por tanto, ni buscando culpables, ni contrapesando la balanza con méritos propios, ni por nuestras obras, puesto que son trapos de inmundicia, podremos nosotros buscar el perdón de Dios. Y tampoco lo podremos hacer a través de la imposición de castigos penitentes, donde nuestro sufrimiento tratarían de compensar el mal que brota de nuestra condición pecadora. Ningún acto de penitencia puede hacernos acreedores tampoco de la misericordia divina. Ni un testaferro, ni un culpable de todas nuestras acciones, ni nuestras obras, ni los actos de penitencia. Porque además, la condición pecadora es latente en cada uno de nosotros. Porque además, las obras vienen después de haber entregado nuestra vida a Cristo. Porque la fe produce obras, no es al revés, como ya hemos comentado. Y la penitencia, el sufrimiento, el hacernos sufrir a nosotros mismos para compensar la maldad que hay en nuestros corazones, tampoco resuelve. Y solo hay una solución. Ninguna de estas formas resuelve el problema. Solo hay una solución: el perdón gratuito de Dios otorgado por su gracia. Que su perdón sea gratuito no significa que sea falso. Su juicio es severo y su corazón misericordioso. Cuando Dios perdona, lo hace justamente, no solo misericordiosamente. Y el Señor Jesucristo, muerto en la cruz, nos ha justificado nuestra condición, nos ha declarado justos, y por eso nos da la solución a nuestra condición pecadora a través del perdón gratuito de Dios. La cancelación de la deuda se produce mediante la obra expiatoria de Cristo. Lo leemos en Primera de Juan 2:2. Porque Dios ha pronunciado el veredicto de culpabilidad sobre el pecador y su sentencia condenatoria. Pero como decía Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. En Romanos 7 lo podemos leer. Porque Cristo nos ha justificado ante nuestro Dios. Somos perdonados y justificados gratuitamente, solo mediante la redención en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Sobre la base de la obra redentora de Cristo,
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el centro de todo esto. Suplicar el perdón a Dios para borrar nuestros pecados nos obliga también al perdón de nuestros ofensores, pero Dios no está sometido a ningún condicionamiento humano. El perdón de Dios es gratuito y por tanto no somos nosotros los que determinamos cómo nos da el perdón nuestro Señor. Es que la transformación que se produce en nosotros al ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados a través de la cruz, nos lleva inmediatamente a la obra que significa el perdón a los otros. La acción de Dios no está sujeta a nuestra iniciativa. Es soberano. Lo que Dios hace es determinante para nosotros. Al amarnos a nosotros, dispone en nuestro corazón la condición del perdón a los otros a través de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Es solo por Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que como hijos de Dios podemos perdonar a nuestros deudores. Lo que hace el Padre también lo hacen sus hijos, los hijos de Dios. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso somos capaces de perdonar, una fe que produce obra. Esta es la única interpretación posible del texto en consonancia con los principios bíblicos de soberanía. De otra manera estaríamos diciendo que dependerá de nosotros que la gracia del perdón de Dios la regulamos cada uno de nosotros. Y eso no es cierto. El perdón es compartido con el Espíritu perdonador de nuestro Señor. Y es a través de Cristo y del Santo Espíritu donde nosotros podemos perdonar en proyección horizontal. La reconciliación, como decíamos, solo es posible cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y se lo confesamos a nuestro Señor. Por su gracia podemos evitar caer en la mezquindad de quien ha sido perdonado y no sabe perdonar. Cuando esto ocurre, algo falla en la condición transformada de ese hijo de Dios o de esa hija de Dios. La acción del Espíritu Santo en nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así se manifiesta. Y nos lo indica también la palabra en Romanos 5:5. El amor de Cristo le llevó a morir por los impíos. Lo leemos en el versículo 6 del mismo capítulo. Los pecadores y enemigos. Lo leemos en el versículo 9 y 10 también del mismo capítulo de Romanos. Y también añade, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, en Romanos 8. Pone en evidencia que la condición del ser humano que tiene al Espíritu de Cristo tendrá que actuar como Él actúa, es decir, perdonando a los demás, perdonando las ofensas. En su muerte, en el momento que se aproximaba a su muerte, dijo, perdónale porque no saben lo que hacen. Los perdonados somos llamados a perdonar y nuestra práctica del perdón santifica a nuestro Dios y su reino también se hace visible. Su voluntad se cumple en la tierra como un reflejo del cielo, como diría nuestro hermano José María Martínez. El perdón de Dios no depende de cómo yo me siento, sino en la promesa que está en la Escritura. Lo leemos en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hacerse caso a uno mismo y hacer caso a la Escritura por encima de los sentimientos. El perdón de Dios primeramente se cree y luego se va a sentir. Es primero la fe y ésta actúa produciendo el sentimiento. El perdón de Dios a su pueblo viene y llegará a su consumación final el día del juicio final. Viene por medio de la cruz de Cristo. El Nuevo Testamento dice cómo llegará y cómo se proclama a todos hasta que estemos en su presencia. El Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves.